Buenas tardes. Comenzamos con imágenes apenas publicadas de varios operativos de ICE en diferentes estados. Decenas de inmigrantes ahora están detenidos. En el norte de Texas y Oklahoma, 86 personas fueron arrestadas durante 3 días de redada, solo en 3 días. La mayoría de los detenidos son de México, El Salvador, Guatemala y Honduras. Hay también algunos de otros países. Según ICE, la mayoría tenía antecedentes penales. Además, 21 de ellos ya antes habían sido deportados. Y mientras esto ocurre en el otro extremo del país, en Nueva Jersey, ICE recibió duras críticas por su forma de actuar. Los agentes de inmigración detuvieron a 2 indocumentados que acababan de dejar a sus hijos en la escuela. Además, se presentaron en el domicilio de otro inmigrante, esto ante el asombro y la indignación de sus vecinos. When ICE decides that they want to take the guy that just won the MLK Award for repairing 209 houses during Hurricane Sandy. Bueno, finalmente los agentes no dieron con esa persona a la que buscaban, que se refugió en una iglesia para evitar ser capturado. Los 3 inmigrantes de los que les hablamos son de Indonesia. El gobernador y el secretario de Justicia de Nueva Jersey calificaron de ilegal estas detenciones. Y todo esto ocurre al mismo tiempo que sale a la luz el plan de inmigración del presidente Trump. Aquí nosotros le hemos hablado de ello. Ahora, grupos pro-inmigrantes preparan un plan de defensa para proteger a quienes parecen quedar más vulnerables que nunca. Claudia Mendoza habló con activistas y políticos. A Magdalena le preocupa que los nuevos pilares de inmigración que dio a conocer la Casa Blanca el jueves no la protegen y la dejan en el limbo, ya que solo ofrece protección a los Dreamers, pero endurece otros renglones de las leyes migratorias. Nos sentimos un poco con miedo porque no sabemos qué es lo que nos espera a nosotros, a nuestras familias. Y es que el panorama para los inmigrantes indocumentados parece más desolador cada día. Uno que llevó hoy a líderes comunitarios y políticos, tanto de California como México, a plantear estrategias para defenderlos. Y podamos hacer protestas juntos, que podamos ir a Washington juntos, que podamos mandar correos electrónicos a todos los legisladores juntos. Y mientras presionan para lograr un cambio en la capital federal, también buscan allegar fondos para ofrecer asesoría legal para los detenidos y ayudarlos con su proceso migratorio. Hemos visto un 45% más, 43% más de arrestos de indocumentados y se ha triplicado la cantidad de gente detenida sin ningún récord criminal. A estos esfuerzos legales también se está uniendo el gobierno mexicano. Los consulados traen una estrategia de defensa, incluso hay recursos destinados para este efecto. Los activistas insisten en que una de las armas más poderosas es el voto, por lo que unirán fuerzas en las urnas en las elecciones de medio término en noviembre para obtener una mayor representación y con ello bloquear medidas antiinmigrantes. Y que de alguna manera se balancee y se neutralice todo lo que está pasando. La comunidad realmente tiene la fuerza. Pero algunos inmigrantes temen que para ellos llegará muy tarde una reforma migratoria o un alivio que les permita permanecer en el país sin temor a ser deportados. En Los Ángeles, Claudia Mendoza, Noticias Telemundo. Bueno, también hay noticias que traen esperanza, como la de un hombre hispano que hoy respira aliviado. Esta semana, aquí en Noticias Telemundo, le contamos la historia de Ramón Torres, detenido por ICE afuera de la escuela de su hijo. Bien, ahora, gracias a la decisión de un juez, está en libertad. Y nuestra cámara estuvo ahí cuando salió y abrazó a su familia. Ramón Torres seguía adentro. Era ya noche y afuera los minutos parecían horas. Pero no hay espera que canse cuando se trata de abrazar a papá. Está feliz. Sus hijos, su pareja y su madre aguardaban a que ICE dejara libre a Ramón y que saliera de este centro de detención en California. Pues muy emocionada, esperando la salida de él. Lo estoy esperando con muchas ganas de abrazarlo. Hoy están alegres, pero apenas hace unos días, en lugar de sonrisas, había lágrimas. Se me hace muy duro que lo vayan a deportar, porque ¿qué voy a hacer yo? El lunes, su madre contó a Noticias Telemundo que agentes de inmigración habían detenido a Ramón justo afuera de la escuela de su hijo cuando lo llevaba a clases por la mañana. Ellos lo que están haciendo es separando familias. Ellos no ven o no sienten el dolor que uno siente. La sola idea de no volver a verlo era un tormento. ICE explicó que hace unos años Ramón había manejado bajo la influencia del alcohol y por eso ahora estaba arrestado. Pero Ramón es un buen hombre, dice su abogada. Sus faltas fueron menores y todas cometidas cuando era joven.
Hoy es padre de familia y un coach de fútbol americano ejemplar. Por eso un juez le concedió la libertad bajo una fianza de $15,000. Y ahí está, a lo lejos aparece, es Ramón en libertad. Oh my God. El mundo se detiene en un abrazo. El tiempo perdido, el miedo, la angustia, todo se esfuma. Me siento feliz, me siento excited, me siento... No hay palabras que alcancen. Queda ver si un juez le permite a Ramón quedarse en el país. Pero por ahora puede esperar a esa decisión al lado de su familia. Qué reencuentro, ¿verdad? A pesar de este clima adverso hacia muchos inmigrantes, algunos todavía se atreven a cruzar sin documentos. Las autoridades mexicanas encontraron hoy a 65 personas escondidas en el compartimento de equipajes de un autobús de pasajeros. 65 personas allá adentro. Esto ocurrió en el estado de Coahuila, mientras el Instituto Nacional de Migración se hizo cargo de los 109 centroamericanos hallados el viernes en el interior de un camión. Aquí nosotros se lo contamos ayer. En ambos casos, los vehículos se dirigían hacia Estados Unidos. En otras noticias, el secretario de Justicia de Michigan anunció que investigará a fondo a la universidad estatal por el caso del exmédico Larry Nassar, condenado a 175 años de cárcel por abuso y acoso sexual cuando trabajaba para el equipo de gimnasia estadounidense y también con las universitarias. La Fiscalía quiere investigar más sobre cómo Nassar pudo actuar tan libremente durante tanto tiempo. Mientras en California las denuncias por acoso sexual presentadas en los últimos 3 años contra funcionarios le han supuesto al gobierno estatal más de $25 millones en arreglos extrajudiciales. Una investigación encontró 92 de estas denuncias a trabajadores de 24 organismos del estado y 10 complejos universitarios que fueron resueltos así con pagos especiales desde los $500 hasta los 10 millones. Y nos vamos a México, nos vamos con otra noticia. Aquí en la Florida, la detención de un niño de 7 años en una escuela primaria ha desatado una gran polémica. El distrito escolar explicó que el menor se volvió agresivo y comenzó a golpear a la maestra en el salón de clases. Añadió que su conducta era una amenaza para todos a su alrededor y que por ello tuvo que ser esposado y sacado en patrulla. La familia del menor considera el trato desmesurado y exige explicaciones. Nunca permita que ningún oficial le arreste a su hijo, y mucho menos con 7 años, por eso no se le hace a ningún niño. ¿Qué es lo que quieren lograr? Un monstruo. La madre dijo también que quiere ver los videos de vigilancia de la escuela para comprobar si realmente su hijo golpeó tan fuerte a la maestra. Además anunció que piensa llevar el caso hasta las últimas consecuencias. Ahora sí, en México, una propuesta para la legalización de la marihuana ha reavivado un viejo debate. El secretario de Turismo opinó que con ella se disminuiría la violencia en 2 destinos vacacionales que son clave para el país. Javier Vega tiene reacciones. La fiesta en Los Cabos y Cancún siempre se ha visto así. Pero con la nueva propuesta del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, el viaje también incluiría marihuana legal. Los 2 destinos turísticos principales de México que no tienen por qué ser víctimas de violencia. Su propuesta es a título personal. No obstante, dice que la despenalización del consumo de marihuana reduciría la violencia en esos lugares. En Cancún, sin embargo, hay quienes se oponen a legalizarla. Que dañaría la imagen de Quintana Roo, Cancún, sobre todo. En Los Cabos, algunos secundan la propuesta, y es que en este paraíso, la violencia del crimen organizado tampoco perdona. Que ya no se esté a escondidas, bajo la mesa, y que haya todo esto situación de inseguridad. Una violencia que en 2017 dejó 822 muertos en Baja California Sur y en Quintana Roo 497. Pero no solo la ola de violencia, el debate se da justo cuando la legalización de la marihuana en varios estados de la Unión Americana ha golpeado el negocio de las drogas en México. Las reacciones desde el gobierno dejan claro que no comulgan con la propuesta del secretario. Las drogas son ilegales porque hacen daño a la salud. Pero para otros políticos, incluso del mismo partido, la propuesta debe ir más allá. No solo en lugares turísticos, sino en todo el país. Mientras se debate nuevamente la legalización de la marihuana, estos centros turísticos se preparan para el llamado Spring Break y la fiesta que continúa.
En México, Javier Vega, Noticias Telemundo. Se trata de un hecho sin precedentes en la historia reciente de Honduras. El presidente Juan Orlando Hernández asumió el cargo por segunda vez consecutiva después de una reelección muy cuestionada por la oposición. El acto estuvo marcado por las protestas de aquellos simpatizantes de opositores. Juan Carlos Paz amplía. Mientras los seguidores del mandatario se daban cita en el Estadio Nacional de la capital hondureña, los accesos militarizados impedían la llegada de los manifestantes opositores, quienes buscaban detener la toma de posesión. Él solo muestra su estadio lleno de gente, pero ¿cómo lo llenó? Trajo gente de todas partes del país en buses pagados y resguardados por este ejército. Nos está gaseando, nos están torturando, nos están llevando gente detenida que nosotros ni siquiera sabemos. El mandatario, tras recibir su banda presidencial, se dirigió a la oposición en un tono conciliatorio. Ese proceso de reconciliación tiene que darse de hermanos a hermanos, en las familias, las organizaciones sociales, las instituciones políticas. Las protestas de hoy son parte de lo que comenzó hace 2 meses, cuando la coalición opositora denunció un supuesto fraude durante los comicios, así como una reelección que para algunos es inconstitucional. Pese a los constantes desalojos, la oposición asegura que este solo es el inicio de una serie de manifestaciones que acompañarían los primeros días del segundo mandato de Juan Orlando Hernández. Yo gané por un 15%. Es un robo para el pueblo hondureño, pero lo único que queda de aquí en adelante es que el pueblo reclame. Por su parte, en las calles, las organizaciones de derechos humanos exigen que se investigue al menos 20 muertes que ellos aseguran tuvieron motivaciones políticas. Desde Tegucigalpa, Honduras, Juan Carlos Paz, Noticias Telemundo. Un atentado con coche bomba dejó al menos 95 muertos y más de un centenar de heridos en Kabul, Afganistán. El movimiento talibán reivindicó la acción, que es la más mortífera en lo que va del año en el país. El atacante hizo explotar junto a un control policial la ambulancia que conducía en el centro de la ciudad y cerca de las embajadas de la Unión Europea y de la India. Aquí en Estados Unidos se necesitan más camioneros. Esta es la conclusión de un reporte que indica que cada vez menos jóvenes quieren desempeñarse como conductores de camión. La situación va de mal en peor y a largo plazo esto puede afectar nuestro bolsillo. Diego Arias nos explica por qué. Este troll está equipado con 4 frenos. José Sánchez llegó puntual a su primera lección para aprender a manejar un camión. Te ofrecen mejor trabajo, mejor empleo, tú puedes ganar más dinero. Pero no todos los jóvenes parecen pensar como el dominicano de 29 años que llegó hace 1 año y medio al país. Según la Asociación Estadounidense de Camioneros, hay una escasez de choferes y se necesitan 90,000 nuevos choferes al año para poder cubrir la demanda. Aquí llaman compañía constantemente para que le mandemos choferes. Muchos jóvenes ya no anhelan este tipo de trabajos, según los expertos, por las largas horas en carretera, el sacrificado estilo de vida, o como lo denunció Noticias Telemundo hace unos días, por los abusos de las compañías contra los choferes en estados como California. La cosa no es como era anterior. Para agravar la situación, la gran mayoría de choferes se están acercando a su jubilación. Muchos se van de Nueva York por el frío, se van para Florida. Más del 70% de los productos que se consumen en Estados Unidos son transportados en camiones, por lo que si este problema no se resuelve, a largo plazo sería el consumidor quien termine pagando más. Además de pagar más, la falta de choferes podría traer demoras en la distribución de los productos. Es un trabajo digno, muchas personas son camioneros y viven bien, tienen su familia bien. Le pueden dar buena educación a sus hijos. Las empresas están comenzando a incrementar los salarios de los choferes, que en promedio comienzan en más de $40,000 al año. Pero ahora habría que convencer a decenas de miles de jóvenes. En Nueva York, Diego Arias, Noticias Telemundo. Recuerde que Telemundo está en línea. Puede seguirnos en noticiastelemundo.com, en Facebook en Noticias Telemundo y Twitter en nuestra cuenta @TelemundoNews.
Bien, en este mes de enero son ya muchas las noticias que han hecho tendencia en las redes sociales. Iris Castro nos hace un repaso de lo que más se está hablando en el mundo digital. Así es, Julio. Las redes sociales pueden informar, entretener y también hacer viral en minutos cualquier tipo de noticia. Aunque solo han pasado 27 días de este 2018, ya varios temas han marcado tendencia en las redes sociales. Les presento un resumen de lo más comentado en el mundo digital en lo que va de año. Durante la ceremonia de los Globos de Oro, varias celebridades escogieron vestirse de color negro para protestar contra la discriminación y el acoso sexual en Hollywood. El hashtag Time's Up generó más de 500,000 tweets en más de 100 países. También fue tendencia Oprah, luego de que su discurso se convirtiera en uno de los temas más comentados de la noche. Muchos usuarios dijeron que estaban listos para votar por ella como futura presidenta. Otro de los temas más comentados del mes fue el libro Fuego y Furia, donde el autor describe supuestamente la vida del presidente dentro de la Casa Blanca. El propio Trump expresó su disgusto a través de un tuit, calificando el libro de aburrido y falso. Hawái también estuvo en el centro de la conversación digital y no precisamente por sus playas. Un mensaje de alerta por un supuesto ataque nuclear sembró el pánico por casi 40 minutos. El tema fue tendencia casi instantáneamente y cientos de mensajes inundaron las redes. Y por supuesto, Trump sigue siendo tema polémico en línea. Este mes, su supuesto comentario sobre países de y uno de sus tweets donde se declara un genio estable desataron las críticas y burlas en las redes. Y para saber más de otros temas que también fueron tendencia este mes, visita noticiastelemundo.com. Julio, regreso contigo. Muchas gracias, Iris. Algo que seguramente será tendencia pronto es el Mundial de Rusia 2018, que ya está a la vuelta de la esquina. Y la venta de entradas marcha a muy buen ritmo, especialmente desde aquí, desde Latinoamérica. Según la FIFA, esta región es la que más boletos ha solicitado hasta el momento. Argentina y México parece que serán las selecciones extranjeras con más seguidores apoyándoles. También hay mucha demanda desde Perú, Costa Rica, Panamá, Colombia y Brasil. Nos sorprende, Sammy, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás, Julio? Sí, menos de 5 meses para el inicio de la Copa del Mundo y prácticamente ya todas las entradas están pedidas. ¿Qué tal, Pero estas elecciones además con una afición muy sólida siempre, ¿no? México, Argentina. Exacto, y Colombia también, y viajeras y que acompañan mucho a sus selecciones. Pero ha sido un sábado particularmente goleador en el mundo del fútbol, teniendo en cuenta que una sorpresa en Liverpool, un equipo que recupera la memoria colectiva y una ganadora en el Abierto de Australia. Tras la eliminación a mitad de semana de la Copa de Su Majestad el Rey a manos de Leganés, el Real Madrid estuvo de regreso, recuperando esa memoria colectiva y con propiedad goleó en Mestalla al Valencia, con doblete de Cristiano Ronaldo, que apenas había marcado 4 goles en la primera rueda. Marcelo y un golazo del alemán Toni Kroos pusieron las cifras definitivas para un Madrid que sigue cuarto en la tabla, con un partido menos es cierto y a 16 puntos del líder Barcelona, que recibe mañana al Deportivo Alavés. En la cuarta ronda del FA Cup se dio una verdadera sorpresa. Es el torneo más antiguo de clubes en el planeta fútbol. El penúltimo de la tabla de la Liga Premier, el West Bromwich, sin el venezolano José Salomón Rondón, que estuvo en la banca de suplentes, superó a Liverpool en Anfield con doblete de Jair Rodríguez y un gol en contra de Joel Matip. El brasileño Roberto Firmino, si bien es cierto, anotó, falló un penal que pudo, a lo mejor, cambiar la historia del partido. Ganó el West Bromwich por 3-2. Y en Francia, el uruguayo Edinson Cavani hizo historia hoy al convertirse en el máximo artillero del Paris Saint-Germain, con 157 tantos, uno más que el sueco Zlatan Ibrahimovic, hoy en el Manchester United. Cavani anotó el primer gol en el aplastante triunfo de 4-0 sobre el Montpellier. Neymar marcó doblete y el argentino Ángel El Fideo Di María cerraron el partido del líder de la Liga Francesa, que le saca 11 puntos de ventaja al equipo de Lyon. Y cerramos con el tenis. La danesa de origen polaco Caroline Wozniacki ganó su primer título de Grand Slam al derrotar a la rumana Simone Halep en 2 horas y 49 minutos en la final del torneo abierto australiano, que según los entendidos ha sido una de las finales más importantes y más emotivas de las últimas ediciones. Con esta victoria, Wozniacki aparecerá en el primer lugar del ranking de la ATP, justamente superando a Halep